Hola, hoy vamos a resolver un ejercicio de representación de funciones que en este caso salió en selectividad, en la EBAU, y para ello pues vamos a calcular el dominio de la función, la simetría, dejaremos la periodicidad, los puntos de corte con los ejes, asíntotas, crecimiento, máximos mínimos y puntos de inflexión. Por último, la representaremos, haremos un esbozo de la solución y la compararemos con una calculadora gráfica para comprobar que la solución está bien. Bueno, comenzaremos con el dominio, punto 1, el dominio de la función de y o lo que es lo mismo de f de x. Para ello nos fijaremos que esta función es una función racional, es una fracción y no puede haber un 0 en el denominador, con lo cual habría que quitar del dominio aquellos valores que puestos en las x hagan que el denominador se anule, sea 0. También encontramos una raíz cuadrada y tanto las raíces cuadradas como las cuartas, como las quintas, como las sextas, perdón, todas las que estén con índice par, pues no puede haber dentro un número negativo. Con lo cual, por parte de la fracción, habría que evitar que haya un 0 en el denominador y por parte de la raíz cuadrada que el interior sea negativo. Si unimos ambas condiciones, pues tendríamos que el interior de la raíz, el polinomio x cuadrado menos 1, ha de ser mayor que 0 para que esta función exista, de un número correcto, de un número. Con lo cual habría que resolver esta inecuación. Este es segundo grado y lo primero sería resolver el igual a 0 cuando el polinomio es 0. Primero se pasaría el menos 1 como más 1 y después el cuadrado como más menos raíz. Con lo cual tendríamos dos soluciones, una la más 1 y otra la menos 1. Si en la recta numérica situamos donde da 0, la función, polinomio, este polinomio sería menos 1 y 1, cogeríamos valores en estos intervalos para ver si ese polinomio es positivo o es negativo. Estamos interesados en ver cuándo es positivo, que es cuando va a existir esta función. Y va a ser nuestro dominio, va a ser el dominio de esa y. Bueno, si sustituimos, por ejemplo, el menos 2 al cuadrado, da 4, menos 1, 3, que es positivo. Si sustituimos, por ejemplo, el 0, vale cualquier valor que esté dentro del intervalo, excepto el menos 1 y el 1. Sustituimos, por ejemplo, el 0, 0 al cuadrado es 0, menos 1 da menos 1 y eso da negativo. Y si sustituimos un valor mayor que 1, por ejemplo 2, 2 al cuadrado menos 1 da 3, positivo. Con lo cual, el intervalo donde es positivo, mayor que 0, el polinomio va desde el menos 1, sin cogerlo, porque si lo cogemos da 0, hasta menos infinito y desde más 1, sin cogerlo, hasta más infinito. Con lo cual el dominio, esta función y o f de x, va a existir, va a tener valores cuando las x sean de este intervalo. Desde el menos infinito hasta el menos 1 con paréntesis, porque no se coge el menos 1, no vale el 0, unión desde 1 hasta más infinito. Calcularemos ahora las simetrías. Vamos a ver si esta función presenta simetría par, si esa función es par, y también vamos a comprobar si la función presenta simetría impar, es una función impar. Bueno, las funciones son pares cuando el sustituir x en la función es lo mismo que sustituir menos x. Es decir, por ejemplo, una función par o simetría con respecto al eje de ordenadas, el eje y. Bueno, gráficamente
sería como que el eje Y es un espejo. Esta es la función y esta parte se queda reflejada en esta. Es decir, si sustituimos en la función un 1, nos daría, por ejemplo, 2. Y si sustituimos en la función la x menos 1, también nos daría la función la y2. Es decir, que la función da lo mismo que el interior sea positivo que negativo. ¿Cómo sería? Pues aquí tenemos f de x, que sí. Habría que comprobar que f de menos x también da esta función. Sustituimos, donde hay una x ponemos un menos x y transformamos lo que podamos. Es decir, menos x al cuadrado es lo mismo que x cuadrado, con lo cual queda demostrado que f de menos x es lo mismo que f de x. Esta función presenta simetría par y presenta simetría par. Bueno, para comprobar si presenta simetría impar, pues la comprobación sería muy parecida, excepto que hay que cambiar el signo, hay que poner un menos delante de toda la función. Bueno, la simetría impar o simetría con respecto al origen de coordenadas, un ejemplo de función sería esta. Sería como girar dos veces, dos cuadrantes. Bueno, para ello, pues vamos a comprobar si poniéndole un menos delante a f de menos x, que ya la tenemos hecha, así que la voy a coger de aquí, vamos a comprobar si esto es lo mismo que la original, que f de x. Bueno, los menos delante de la fracción se pueden poner arriba o se pueden poner abajo. Esto pasa para todas las funciones. Ninguno de los tres casos hace que sea igual a la función, con lo cual esta función no es impar. Bueno, un detalle, menos x cuadrado, hay que llevar cuidado porque el menos está fuera del x cuadrado, de la potencia. Esto sería lo mismo que esto. No hay que confundirlo con el que hemos hecho antes, que sería una potencia cuya base es menos x y la base se multiplica por sí misma tantas veces como diga el exponente. X por menos x, pues sería primero el signo menos por menos más x por x, x cuadrado. Aquí sí es positiva, aquí no. Bueno, seguiremos con los puntos de corte. Bueno, antes de nada, de momento, lo que llevamos de la gráfica, lo que se podría asegurar de esta gráfica, de la gráfica de esta función, si tenemos el plano, el eje de abscisas, eje de ordenadas, el dominio nos indica dónde va a existir la función en el eje x, que en este caso hemos dicho que era desde menos infinito hasta menos 1. Si aquí está el menos 1, la x menos 1, y aquí está la x1, va a haber función desde aquí hasta menos infinito y desde 1 hasta más infinito. No va a haber ni en toda esta línea, esta recta vertical, no va a haber punto de la función, ni tampoco va a haber punto de la función aquí. ¿Vale? En todo este intervalo no va a tener punto en la función. La función estará por aquí y por aquí. También hemos demostrado que presenta simetría par, porque f de x era igual a menos x, con lo cual si doblásemos por el eje y, coincidiría una función con otra. Bueno, seguimos con los puntos de corte. Los puntos de corte con los ejes, tenemos dos ejes, así que vamos a ver los puntos de corte con el eje x y los puntos de corte con el eje y. Los puntos de corte con el eje x, por ejemplo, una función que pasa por el eje x, corta el eje x, todos estos puntos, este punto de la función en concreto, sabemos que la coordenada y
Esta es la coordenada y1, coordenada y-1. Esta es la coordenada y0. Todos los puntos de corte con el eje X, pues la coordenada y es 0. Así que siempre será igual. Puntos de corte con el eje X, igualamos la y o f de x a 0 en la función. Con lo cual, y o 0 es igual a x cuadrado partido de la raíz de x cuadrado menos 1. Esto es una ecuación donde el denominador que está abajo dividiendo al x cuadrado pasaría multiplicando al 0, y 0 por algo es 0. El cuadrado pasa como más menos raíz de 0. Esto no. Aquí. Y el 0, pues sin signo, pues, sería una solución. Con lo cual, el punto de corte con el eje X, hemos dicho que la y vale 0 y resolvemos la ecuación. El punto de corte con el eje Y pues sería algo parecido, nada más que en este caso todos los puntos que cortan, o todos los puntos del eje Y, la coordenada X es esta, es 0, esta es X1, X-1, la X es 0. Luego en todos, igual que antes era Y igual a 0, ahora es X igual a 0. Con lo cual en la función donde hay una X ponemos un 0 y así obtendremos dónde pasa la función por el eje Y. En este caso 0 al cuadrado partido de 0 al cuadrado menos 1, esto da 0 partido de la raíz de menos 1. Esto no es un número, con lo cual no tiene, es decir, no existe. Al sustituir 0 hemos visto que no tiene. Bueno, lo siguiente sería calcular las asíntotas. Para calcular las asíntotas, que sería el punto 4, bueno, hasta aquí los puntos de corte entonces. Bueno, con el eje X hemos dicho que sería el punto, cortaría la función en el punto 0, 0. En nuestra gráfica resulta que no está en el dominio, es decir, el 0, 0 no existe en la función, así que no tiene un punto de corte la función no corta el eje X ni corta el eje Y. Es decir, sea como sea la función, no puede pasar ni por el eje X ni por el eje Y, no puede cruzarlo. Así que estará o por aquí arriba, por aquí abajo, o por aquí arriba o por aquí abajo. De acuerdo. El punto cuarto, vamos a calcular las asíntotas. Bueno, primero una asíntota, pues tenemos tres tipos. Tenemos las asíntotas verticales. La característica de una asíntota vertical es que la función se aproxima cada vez más al eje, pero nunca llega a tocarlo. Igual que una asíntota horizontal, la función se aproxima cada vez más al eje, pero nunca llega a cortarlo. Y luego tenemos las oblicuas. Una asíntota oblicua sería como una recta imaginaria donde la función cada vez se aproxima más y más, pero nunca llega a cortarlo. Estos serían los tres tipos. Entonces, vamos a ver esta función si posee asíntotas horizontales, verticales y oblicuas. Para calcularlo, bueno, se emplean los límites. Vamos a ver los límites de la función, por ejemplo, con las horizontales. Vamos a ver cuando la x va sustituyendo la x en la función. Cuando la x presenta valores muy grandes, es decir, cuando la x tiende a infinito, a más infinito o a menos infinito, si la función tiende a 0. Para ello, calculamos los límites cuando x tiende a más infinito de la función y cuando x tiende a menos infinito.
Bueno, nuestra función sería x cuadrado partido de la raíz de x cuadrado menos 1 y habría que resolver este límite. Bueno, cuando la x tiende a infinito, el menos 1 toma un infinito, un valor muy grande, grandísimo, que restarle 1 a infinito pues, es insignificante, con lo cual esas constantes no son nada y se pueden anular. Es decir, tendríamos un infinito arriba del orden de x cuadrado y abajo raíz de x cuadrado, es decir, x. Si la x tiende a más infinito, estaríamos hablando de valores muy grandes. Solo por imaginar un poco, sería como 1000 millones de 9 seguidos, positivos. Y que la x tiende a infinito quiere decir que se va haciendo más grande que eso y más y más y más. Con lo cual, si sustituimos un valor muy grande en x, un valor positivo grande, por ejemplo el 1000, nos daríamos cuenta de que esto sería positivo y este también. Con lo cual, este límite tiende a más infinito. Gráficamente, pues cuando la x es muy grande, la función, es decir, cuando la x tiende a más infinito, la y tiende a más infinito, la función tiende a más infinito. Es decir, cuanto más grande se hace esto, más grande se hace la función. Es decir, valores más grandes, más arriba, se hace la función va hacia arriba. Si vemos, eso sería por la derecha, vamos a ver por la izquierda, por menos infinito, pues habría que hacer lo mismo, pero cuando x tiende a menos infinito. Llegaríamos a algo parecido. Restarle menos 1 a menos infinito o a un infinito, pues no hace falta poner el número, es insignificante, estamos con menos infinito. Al final no ponemos el menos 1 igual que arriba, nos quedamos con lo mismo que sería x. Si sustituimos un valor muy grande pero en negativo, esto sería que x tiende a menos infinito, pues nos daríamos cuenta de que x, cuanto más grande en negativo es la x, pues la función también es más grande en negativo, con lo cual el límite es menos infinito. Esto quiere decir que cuando la x toma valores cada vez más grandes, infinitamente grandes, en negativo, conforme la x va tomando valores cada vez más grandes en negativo, la función y va siendo cada vez más grande en negativo. Aquí están los infinitos negativos de y, la función. Con lo cual la función va a ir hacia allá. Vamos a ver si tiene asíntotas oblicuas. Bueno, ahora tocan las verticales. Empezamos con las verticales. Bueno, hasta ahora las asíntotas horizontales, como no hemos dicho que las horizontales tienen que ir a cero, tiene que tender a cero. Como no tiende a cero, podemos decir que esta función no posee asíntota horizontal. No hay ninguna asíntota. He dicho cero, pero las asíntotas también podrían ser, por ejemplo, la recta y igual a 2. Esto sería una asíntota horizontal.
Es decir, en resumen, que para calcular las asíntotas horizontales, el límite cuando x tiende a infinito tiene que dar un número. Ese número va a ser el de la asíntota. En este caso, como cuando el x tiende a infinito da infinito, no posee. Vamos con las verticales. Hemos dicho que las verticales, pues, las asíntotas son rectas verticales. Por ejemplo, la x igual a -3 sería esta gráfica, y la función se pega por un lado o por otro, o por ambos, a esa recta cada vez más y cada vez más. Para comprobar si tiene asíntotas verticales esta función, pues habría que realizar el límite cuando x tiende a los valores que quitamos del dominio, es decir, en nuestro caso, los valores que quitamos del dominio serían -1 y 1. Es donde hay posibilidad de que haya una asíntota vertical. Con lo cual habría que resolver el límite de la función cuando x tiende a -1 y resolver el límite de la función cuando x tiende a +1. Bueno, el primer caso, pues lo primero que se hace siempre es sustituir a ver si da un número. Este tipo de límites, cuando x tiende a un número, pues primero sustituimos el número a ver lo que da. Arriba da 1 y abajo da -1 al cuadrado, que es 1, -1, 0. Esto no existe. Y cuando no existe, intentamos resolverlo pues, de alguna manera, que transformando esta función o calculando los límites laterales, que es lo que suele pasar. En nuestro caso, pues vamos a sacar los límites laterales, es decir, el límite cuando x tiende a -1 por la derecha y el límite cuando x tiende a -1 por la izquierda. Para ello voy a sustituir valores muy cercanos, tanto por la derecha como por la izquierda. Por la derecha, pues tendríamos, si tenemos la recta numérica, vamos a situarlo, el -1, aquí tendríamos el -2 y aquí el 0. Bueno, valores muy cercanos al -1 por la derecha sería, por ejemplo, el -0,99. Y por la izquierda el -1,01. Si sustituimos esos valores por la derecha, esto nos saldría, habría que ver con qué signo nos saldría esta fracción. Bien, si sustituimos el -0,99 en la función, bueno, al estar al cuadrado, lo de arriba siempre va a ser positivo y lo de abajo siempre va a ser positivo. Y este número da mayor que 1, con lo cual el resultado va a ser positivo, que es lo que interesa. Si lo hacemos con calculadora, pues veremos el valor. Lo importante es que, como el límite es de tipo número partido por 0, el límite da infinito, y lo importante es el signo. Con el límite por la izquierda, pues sustituiríamos en vez del -0,99 el -1,99 y pasaría algo parecido. Arriba saldría positivo, abajo también, y el resultado final sería positivo. Con lo cual, esta función presenta una asíntota vertical cuando x tiende a -1, ya que el resultado es infinito. Bueno, el límite para x cuando tiende a más 1
sería parecido. Un poco más abajo. A ver. Bueno. A ver si es esto. Bueno, el límite, para resolver este límite, primero pues sería sustituir el más 1 arriba y abajo, donde esté la x, y sale del tipo número partido por 0, que da infinito. Igualmente tendremos que ver si es positivo o negativo calculando los límites laterales. En este caso, por la derecha del 1 y el límite cuando la x tiende al 1 por la izquierda de la función. En este caso haremos lo mismo. Calculamos estos dos límites laterales para ver el signo de ese infinito. Valores por la derecha y por la izquierda del 1. Por la derecha tendríamos el 1,01, un valor para sustituir, y por la izquierda el menos 1,01. Al sustituir nos va a pasar igual que arriba, es decir, arriba va a salir positivo, abajo nos va a salir un número positivo mayor que 1, con lo cual esta recta va a ser positiva, y tanto en un lado como en otro el infinito va a ser positivo. Con lo cual, en general, tenemos que verticales presenta asíntota vertical porque el límite cuando x tiende a ese número da infinito, y aquí abajo también. Presenta dos asíntotas verticales. Podríamos poner que la función posee dos asíntotas verticales. La y igual a 1, perdón, vertical. X igual a 1 y x igual a menos 1. Esto en la gráfica podemos decir que la función presenta dos asíntotas verticales, esa recta imaginaria, esta sería la recta constante x igual a menos 1, y esta sería la recta vertical x igual a 1. Es una asíntota y la función hemos dicho que los límites nos daban más infinito, eso quiere decir que la función se va a pegar a esa asíntota, no va a llegar a traspasarla, no va a llegar a cortar, pero cada vez más se va a ir acercando cuando hablamos de los infinitos. Va a tender hacia infinito. Las asíntotas, vamos a ver si presenta asíntotas oblicuas. Una asíntota oblicua. Usaremos la fórmula igual a mx más n. Bueno, las asíntotas oblicuas son rectas con inclinación, con una pendiente. La pendiente m será un número que habrá que poner en esta fórmula. Esta es la ecuación de una recta en forma explícita. Y aquí otro número, n, la ordenada, en el origen, para completar la ecuación de la asíntota oblicua. Bueno, cada uno de esos números, m la pendiente, tendría su fórmula, que es el límite, y otra cuando x tiende a más menos infinito en el origen de la función. Las fórmulas las tengo por aquí. Para n
pues tenemos la fórmula límite cuando x tiende a más menos infinito de la función menos m por x, siendo m la pendiente que hemos hallado aquí. Una vez que la tengamos, ese número, habrá que colocarlo aquí para sacar la ordenada. Bueno, para x cuando tiende a más infinito sacaremos una oblicua si hay, y cuando x tiende a menos infinito otra oblicua si hay. También se puede decir que si hay asíntota horizontal, entonces no hay oblicua. En nuestro caso no tenemos asíntota horizontal, así que es posible que haya oblicua. Vamos a resolverlo. Empezaremos con m, la pendiente. Resolveremos el límite cuando x tiende a más infinito, primero, de la función que es x cuadrado partido de la raíz de x cuadrado menos 1 partido de x por la fórmula. Vale, esta fórmula pues vamos a dejarla un poco mejor, multiplicando este por este, lo ponemos abajo, y x cuadrado por 1 arriba. Como está multiplicando, esta x se simplifica con otra de arriba, nos quedaría este límite. Bueno, en más infinito, pues vuelvo a repetir que cuando x tiende a infinito significa que la x va tomando valores en positivo cada vez más grandes, por ejemplo el 99, el 1000, 9000 millones de millones, etc. Todo es positiva. Si vamos sustituyendo en la x, pues nos saldrá un valor muy grande arriba en x positivo y abajo también, porque está al cuadrado. Bueno, positivo este de abajo va a ser siempre, está al cuadrado, con lo cual tendremos x y abajo. Las constantes se pueden quitar cuando x tiende a infinito, nos quedaría la raíz de x cuadrado, que sería una con otra, con lo cual x partido de x queda 1. Luego existe pendiente. En el caso de que x tienda a menos infinito, pues como ya la tenemos hecha, habría que tener en cuenta que abajo va a ser positivo, pero arriba va a ser negativo, porque cuando x tiende a infinito sustituimos valores muy grandes, pero en negativo, con lo cual menos entre más menos 1. Tenemos dos pendientes, luego es posible que tengamos dos asíntotas oblicuas. Vamos a sacar la n, la ordenada, aplicamos la fórmula, n es el límite cuando x tiende a más menos infinito, vamos a empezar con más de la función menos m, empezamos con m1 por x. Bueno, esto es una recta con fracciones, así que hacemos el mínimo múltiplo de los denominadores, que sería la raíz. Este término está partido por 1, con lo cual este entre 1, la raíz entre 1 es la raíz por lo de arriba, x, por raíz. Simplificando, nos quedaría que la recta pues sería al final una fracción con el mínimo múltiplo abajo y arriba pues lo que quede. Más infinito. Bueno, esto suele ocurrir, los límites cuando hay una recta con raíces, uno de los recursos es
multiplicar arriba y abajo la fracción por el conjugado. En este caso tenemos una recta, pues vamos a multiplicar por su conjugado la suma, lo mismo pero con suma, arriba y abajo. Abajo estaba esto y multiplicamos arriba y abajo por lo mismo, es decir, el conjugado. Con lo cual nos quedaría arriba una suma por su diferencia es diferencia de cuadrados, es decir, cuadrado del primero, es decir, este al cuadrado, 2 por 2, 4, potencia de potencia se multiplican exponentes, y cuadrado del segundo, que sería elevar al cuadrado tanto x como la raíz. Abajo, en principio, bueno, podríamos multiplicar, haciendo la distributiva, multiplicaremos esta raíz por x cuadrado y la raíz por el otro término. Nos quedaría x cuadrado por la raíz, más por más, y a multiplicar la raíz por este otro término, pues raíz por raíz sería raíz al cuadrado, que sería la raíz con el cuadrado, y nos quedaría el x cuadrado menos 1. Simplificamos. En la parte de arriba, pues quedaría el x elevado a la cuarta, menos por más, menos, x cuadrado por x cuadrado, x4, x elevado a 4, menos x cuadrado. Estos dos se van. En la parte de abajo, pues nos quedaría este término, el x cuadrado por la raíz, más x elevado a 3, menos x. Multiplicar x por x cuadrado y x por menos 1. En la parte de arriba pues tendríamos, me he equivocado en el signo, menos por más menos y menos por menos más. En la parte de arriba tendríamos un infinito x cuadrado y abajo el de mayor grado es este término. Con lo cual, como el de abajo es de mayor grado, es un infinito más grande que el de arriba, el límite da 0. Ya tendríamos la n. Para el caso en el que x tiende a menos infinito, nos pasaría algo parecido. Podríamos partir de aquí, nos quedaríamos con el más grande de arriba y el más grande de abajo, y tendríamos lo siguiente. Arriba, si sustituimos un número negativo muy grande, por ejemplo el menos 99, 99999 al cuadrado, partido de menos 999, el mismo número, al cubo, arriba saldría positivo por ser un exponente par, y abajo negativo, y más entre menos nos daría menos 0. Al final, como da 0, no importa. Resumiendo, nos salen dos asíntotas, una con más 1 en la pendiente, m1, y otra con m-1. Tendríamos que esta función tiene dos asíntotas, una con m1 y n0 y otra con m-1 y n0, con lo cual las asíntotas serían igual a 1x más 0 e igual a menos 1x más 0. Estas serían las asíntotas. Para representarlas, pues dando valores, por ejemplo, para representar esta, pues le damos dos valores a la x y sacamos la y. En este caso, para representar esta recta, la y igual a x sería estos dos puntos. Y para esta, pues tendríamos también otra tabla, podemos darle a la x el menos 1, 1 y sustituir. Si la x vale menos 1, pues menos 1 es más 1. Y si la x vale 1, menos 1 es menos 1. Ya tenemos una tabla de valores y ya podemos representar esas dos asíntotas oblicuas.
vamos a recapitular y vamos a representar esas oblicuas en nuestra gráfica. El punto 1, 1 sería este y el punto menos 1, menos 1 sería este. Con lo cual la asíntota sería esta. Esta sería la y igual a x, asíntota oblicua. Y para representar la otra asíntota oblicua, pues sería el menos 1, 1 y el 1, menos 1, este. Unimos los dos puntos y obtenemos la otra asíntota oblicua, la y igual a menos x. Esto quiere decir que la función se va a pegar por ahí o por ahí en infinito, por aquí o por aquí en infinito y por aquí o por aquí, por aquí o por aquí. Vamos a pasar a ver la monotonía de la función, otro apartado, es decir, cuando la función es monótona creciente y cuando es decreciente, el crecimiento al final. Vamos por el apartado 4, vamos a pasar al 5. Apartado 5, monotonía. Vamos a ver cuándo la función crece de izquierda a derecha o cuando decrece. Para eso vamos a utilizar derivadas. Cuando la derivada de una función es positiva en un intervalo, la función crece, va hacia arriba. Y en otro intervalo, cuando la derivada de la función es negativa, decrece. Es decir, si tenemos la recta numérica, esto parece una curva, una recta. A ver. Si tenemos la recta numérica y tenemos un intervalo de la función donde es continua, pues si sustituimos un valor de en medio en la derivada y da positivo, quiere decir que la función va a ir hacia arriba. Así o así. Va a ir hacia arriba. Y si sustituimos otro valor en otro intervalo y da negativa la derivada, importante la derivada, pues la función va a ir hacia abajo. Así o así o así. Resulta que cuando una función es continua y pasa de crecer a decrecer, hay un punto en el que la función ni crece ni decrece. Esos puntos son los máximos, son los extremos relativos, máximos, mínimos y también los puntos de inflexión. Si la función es continua, pues en estos puntos la derivada es 0. Con lo cual tenemos en resumen que si la derivada es positiva la función crece, si la derivada es negativa la función decrece y si la derivada es 0, en ese punto hay un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Bueno, los puntos de inflexión, la derivada pasa de cóncava a convexa o viceversa. Esto sería un punto de inflexión, por ejemplo. Bueno, en nuestro caso pues tendremos que sacar la derivada de la función y no confundir la función f de x con su derivada. Esta es la función que tenemos que representar, de la que queremos saber su monotonía, y esta sería la función derivada. Derivamos la función, en este caso sería derivar un cociente, y la regla para derivar un cociente sería derivada del primero, del de arriba, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, partido de el segundo al cuadrado, es decir, raíz al cuadrado.
repasamos y bueno, la derivada, aquí me he equivocado, esto sería un menos. Es derivada del primero por el segundo sin derivar menos el de arriba por la derivada del de abajo. Aquí también hay que hacer la derivada de la raíz. La derivada de una raíz pues sería 1 partido 2 veces la raíz por la derivada de dentro siempre, por la regla de la cadena. La derivada de x cuadrado menos 1 es 2x, menos 0, 2x. A ver, derivada del de arriba, el de abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada del de abajo, partido del de abajo al cuadrado. Esta es la derivada, pero vamos a simplificarlo un poco. En la parte de abajo podemos tachar, en la parte de arriba podemos tachar, simplificar este 2 con este 2 y juntar esas x. Podríamos también sacar factor común. En un momento lo voy a dejar así. Esta sería la derivada. Simplificada ya. Bueno, para ver cuándo la derivada va a ser positiva o cuándo va a ser negativa, pues primero vamos a sacar los puntos singulares, es decir, cuando la derivada es 0, esta es la derivada, la igualamos a 0, el denominador pasa multiplicando al 0, con lo cual nos queda la parte solo de arriba. Este que está restando, este término, lo pasamos sumando. Este que está dividiendo lo pasamos multiplicando. Raíz por raíz se va. Y nos quedaría esto. Aquí hacemos la distributiva. 2x cubo menos 2x. Pasamos el x cubo restando y a la derecha un 0. 2x cubo menos 1x cubo. 1x cubo menos el 2x igual a 0. Vale, para seguir resolviendo esta ecuación, pues sacamos factor común, la x. Aquí se quedaría un x cuadrado menos, si sacamos de aquí la x, se quedaría un 2. Con lo cual vamos a tener varias soluciones. Por un lado, una multiplicación es igual a 0 cuando este es 0 o este es 0. De ahí vamos a sacar las soluciones. Ya tenemos una directa, que la x sea 0. 0 por algo es 0. Y de aquí sacaríamos la otra. Pasamos el 2, el cuadrado como más menos raíz y ya tendríamos las otras dos. Es decir, para esas x la derivada es igual a 0, para esos valores. Vamos a representarlo en la recta numérica. Aquí tendríamos el 0, aquí tendríamos el raíz de 2 y aquí tendríamos el menos raíz de 2. Esto sería como el eje x. Estas son las x, valores de las x. Bueno, ahora habría que sustituir valores en medio de los intervalos. No hay que coger estos valores porque esos valores hacen que la derivada sea 0. Ya sabemos lo que da. Hay que sustituir en la derivada otros valores que estén pues en medio. Nuestra función no existe, hemos visto por el dominio, que no existía en x1 y en x-1. Con lo cual vamos a darle valores que estén un poco más a la derecha del 1 y un poco más a la izquierda del menos 1. Por ejemplo, el 1,1 y el menos 1,1. Aquí podríamos coger, por ejemplo, el 2 y aquí, por ejemplo, el menos 2. Bueno, esto ya lo he hecho. Al final sería sustituir en la derivada aquí estos valores, el menos 2, el menos 1,1, el 1,1 y el 2. Y el resultado es que la derivada, al sustituir estos valores, la derivada da, en este caso da negativa
la función decrece. En este caso la derivada da un resultado positivo, mayor que 0, que eso quiere decir que la función crece en ese intervalo. En este otro intervalo da negativa la derivada, con lo cual la función decrece, y en este otro intervalo la derivada positiva, con lo cual la función crece. Si nos fijamos, si la función pasa de decrecer a crecer, en este punto hay un mínimo, ya que la función es continua en ese intervalo, y aquí pasará lo mismo. En x raíz de 2 hay un mínimo también, mínimo relativo. Con lo cual tendríamos la monotonía cuando crece o decrece y también los extremos. Vemos que no hay ningún punto de inflexión. Si esto nos lo llevamos a la representación gráfica, pues tenemos que aquí en el raíz de 2 y en el menos raíz de 2, en esas x hay dos mínimos. ¿Dónde exactamente? Pues solo habría que sustituir. Si tenemos la x, pues vamos a sacar el punto de la y. Tenemos que la función es x cuadrado partido de raíz de x cuadrado menos 1, pues sustituimos. Cuando la x valga raíz de 2, ¿qué vale la y? Raíz de 2 sería al cuadrado y abajo raíz de 2 al cuadrado menos 1. Este se va con este se va con este, se nos queda 2 partido de 2 menos 1, raíz de 1, 2 entre 1, 2. Luego el punto exacto sería aquí, y 2, este. El punto raíz de 2 y 2, este. Ese sería el mínimo de la función. Con lo que llevábamos, pues la función pasa por aquí, tiene un mínimo, y se tiene que pegar luego aquí y aquí. No puede cortar, hemos visto que no corta el eje X, no tiene puntos de corte con el eje X, con lo cual solo nos queda que la función haga así y se vaya hacia allá. En el otro lado, y como tiene simetría, bueno, haríamos lo mismo para el punto mínimo que está a la izquierda, sustituyendo el menos raíz de 2. Este punto, pues si ponemos aquí un menos, vemos que también da 2. Sería este. Con lo cual, el dibujo de la función final, pues sería este. La función se pega a esta asíntota vertical, baja decreciendo, pasa por su punto mínimo relativo y luego se pega a esta asíntota oblicua. Lo mismo pasa por aquí, viene de pegarse a esa asíntota oblicua, decrece, pasa por su punto mínimo relativo y vuelve a que ahora crece pegándose a la asíntota vertical. Con lo cual esta sería la representación en verde de esta función. Para comprobarlo, pues por ejemplo un programa gráfico calcule funciones cualquiera. Nuestra función que es x cuadrado entre la raíz de x cuadrado, está aquí el exponente, menos 1. Efectivamente, vemos que coincide con nuestro dibujo. Más o menos, pues estos serían los mínimos, más o menos en el menos raíz de 2 y en el raíz de 2. Luego la función se va pegando a la asíntota oblicua, por aquí y por aquí,
y a las verticales en x igual a 1 y en x igual a menos 1. Y con eso terminamos por hoy. Espero que lo hayáis entendido. Hasta la próxima.